El pasado 3 de julio, autoridades y directivos de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez dieron un reconocimiento a los alumnos de excelencia, mediante una amena convivencia que a su vez fue engalanada con la conferencia Reflexiones sobre el desarrollo académico, impartida por el maestro Arturo Gudiño Díaz, donde compartió con los jóvenes experiencias y conocimientos, resaltando la importancia del crecimiento económico, social y tecnológico de México con miras al futuro. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Es la segunda vez que estoy aquí en la universidad y con las palabras que acabo de escuchar de los ponentes anteriores, veo que tienen mucho potencial y sobre todo muchas situaciones de las cuales estar orgullosos. No sabía, por ejemplo, que había un compañero que estaba inscrito en la NASA. Bueno, así que ya habrá un campus interplanetario en algún momento, en otros planetas, otro campus de la universidad. Pues bueno, sobre todo ustedes, en la manera en que están discurriendo, en la manera en que están adquiriendo conocimientos, se van a ir dando cuenta que la vida es una colección de momentos. Hay que participar en procesos, hay que participar en un aprendizaje continuo, estructurado, pero también hay que saber apreciar momentos agradables, y yo creo que es uno de ellos. La universidad los está reconociendo como los alumnos de excelencia, como los alumnos que tienen los más altos promedios, pero sobre todo yo creo que les está reconociendo su actitud. Y esa actitud y esa manera en que ustedes están atesorando este momento viene derivado del esfuerzo y la persistencia y el camino que los va a llevar a la conclusión de sus estudios. Entonces, que están viviendo ahora es un proceso. Y en este proceso están viviendo en este momento una satisfacción muy personal que seguramente están compartiendo con todos sus familiares. Uno de los aspectos que estoy seguro que todos ustedes están incentivando en su propia vida es la capacidad de aprendizaje. Para poder llegar a este promedio que ustedes tienen actualmente, seguramente tuvieron que aprender a aprender, a discernir entre lo que es importante de lo que no es importante, a estructurar los conocimientos de una manera continua y sobre todo a dar las respuestas adecuadas en el momento adecuado. Esa capacidad de aprendizaje, ya lo descubrirán ustedes, no acaba en la universidad, es una capacidad que estamos constantemente desarrollando. Mencionaron en mi presentación, estoy cursando la carrera de filosofía en el sistema abierto de la UNAM. Y en estos momentos hemos tenido compañeras de 70 años de edad en el sistema abierto. ¿Ven? 70 años de edad y todavía están estudiando. ¿Qué significa? Que ustedes pueden tener toda una vida de aprendizaje, no solamente en las aulas. Me parece que aquí manejan ustedes el nivel el sistema de competencias, ¿verdad? En donde el aprendizaje no solamente se deriva de las aulas, sino también se deriva de lo que ustedes experimentan en el trabajo, de lo que ustedes experimentan en el día con día e incluso de las experiencias personales que puedan fortalecerlos. Otro aspecto es el trabajo. Es indudable que el trabajo forma parte de nuestra vida cotidiana y tenemos dos alternativas: o apreciarlo y acrecentarlo o desdeñarlo. Yo creo que si ustedes están aquí es porque les gusta trabajar. Y no es trabajar para hasta agotarse o trabajar para rendir cuentas, sino trabajar por una meta, ¿no? Para trabajar con disciplina y encontrar logros personales y profesionales momento a momento. Más allá de estas aulas, más allá de este momento y más allá de lo que todos nosotros hemos vivido hasta el momento, estamos inmersos en un mundo global. Eso es ya una obviedad. Y en ese mundo global hay dos conceptos que quisiera compartir con ustedes, y es la diferencia entre desarrollo y riqueza. México es un país rico. Por los trabajos que he desarrollado como consultor en los últimos 10, 12 años, he tenido la oportunidad de visitar todos los estados de la República. No los conozco a la perfección, pero he pisado todos los estados de la República. Y en todos hay riqueza. Tenemos un país riquísimo en recursos, en cultura, en historia y también en valor humano. Pero no somos un país desarrollado. ¿Cuál será la diferencia entre desarrollo y riqueza?
Un país como Suecia, en donde tuve oportunidad de vivir un año, es un país que tiene más o menos el mismo Producto Interno Bruto que México. Sí conocen ese concepto, ¿verdad? Producto Interno Bruto, sí, ¿verdad? Aunque no sean de economía, es la suma de productos y servicios producidos en un país en un periodo determinado. Bueno, pues el PIB de Suecia y el PIB de México son equivalentes. O sea, somos teóricamente igual de ricos. Pero ¿cuál es la diferencia en el desarrollo? Es la repartición de esa riqueza. Entonces, aunque esta sea una universidad tecnológica, y aunque eminentemente aquí brillen y sean más preponderantes las ingenierías, yo creo que todos deberíamos estar trabajando para el desarrollo de nuestro país, es decir, para propiciar que la repartición de la riqueza en nuestro país sea realmente equitativa y sea realmente justa. Yo creo que esta medida que está tomando esta universidad de propiciar que ustedes vayan al extranjero, de estimularlos en su desarrollo académico, es una manera de propiciar ese desarrollo. Justamente la educación es el lado humano del desarrollo. ¿Por qué? Porque ese desarrollo puede ser tecnócrata, puede ser tan frío como las cifras econométricas, o puede tener el lado humano que ustedes representan, en donde la riqueza del desarrollo está en sus capacidades, está en su manera de potenciar ese desarrollo. Entonces, aunque ustedes sean de áreas técnicas, administrativas o de ingeniería, no olviden que ese desarrollo es responsabilidad de todos nosotros. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad educativa, es una responsabilidad política, es una responsabilidad económica. Entonces, todos podemos ser partícipes de ese desarrollo, estén donde estén. Ustedes están formando parte de un 15% privilegiado de toda la población de este país. Solo el 15% de la población en el país pisa las universidades y no todo ese 15% se gradúa. Entonces, es una situación realmente pobre comparada con otros países más desarrollados. Pero entonces, ¿dónde está nuestra responsabilidad? En que tenemos la capacidad para propiciar que ese 15% vaya incrementándose paulatinamente. Ustedes lo pueden incrementar, ¿cómo? Como lo dijo el compañero que está en la NASA, servir de ejemplo, servir de ancla para que otros compañeros se vayan uniendo a su esfuerzo. No necesariamente para alcanzar los máximos promedios, pero sí para alcanzar el máximo desarrollo personal posible. Ese desarrollo profesional lo define cada quien, ¿no? No es lo mismo una persona que otra, entonces el que una persona haya alcanzado 10 no significa que su hermano o su hermana lo vayan a alcanzar, pero sí puede ser que los dos compartan una actitud y un aprendizaje y una manera de potenciar sus capacidades. Aquí está una prueba por el tipo de universidad que es, por el tipo de misión social que tiene, en que la academia es uno de los medios más efectivos para el ascenso social. Esto no solo se aplica a nuestro país, se aplica a muchos países, pero ustedes, no es una sorpresa lo que les voy a decir, este es un país muy desigual. El 1% de la población tiene el 50% de los recursos en este país. ¿Se dan cuenta? Es decir, existen alrededor de 1 millón de personas, dentro de los 120 millones de personas que somos, que poseen el 50% de la riqueza de este país. Entonces eso nos convierte en un país muy desigual, ¿se dan cuenta? ¿Cómo hacer para ni siquiera es una pirámide eso? Ustedes en sus clases de matemáticas conocen el concepto de asíntota, ¿verdad? ¿Saben qué es una asíntota? Que es, nunca toca hacia el infinito el eje, ninguno de los ejes. Bueno, pues eso es en nuestro país, no es una pirámide, es una asíntota, en donde la punta está el 1% y en la base, hacia el infinito, está la gran cantidad de la población. ¿Cómo hacer para subir en esa asíntota? ¿Cómo hacer para ascender en esa escala tan desigual y tan inequitativa? Bueno, una de las respuestas es esta justamente. Las universidades son una de las maneras que representan la escala social, el escalamiento en la estructura social. Es típico que alguien que a lo mejor proviene de familia de bajos recursos, que si sigue el camino que siguieron sus padres, a lo mejor no va a alcanzar ningún tipo de ascenso,
entra a una universidad y lo logra. Entonces, no es una fórmula mágica, implica esfuerzo, implica una estructura académica, una estructura económica, etcétera, pero sí se puede lograr y está demostrado por todos lados. Entonces, el que hayan ustedes entrado a esta universidad en vez de seguir otro tipo de caminos, significa que confiaron que este era un camino para el ascenso en esa desigualdad social. Tiene que dar frutos. La idea, lo que les estaba comentando hace un momento, es cómo hacer para que ustedes que ya experimentaron este pequeño ascenso social, lo compartan con los demás y hagan que este país se haga menos desigual, es decir, que se vuelva más desarrollado. Esa es una tarea que no importa que sean ingenieros o administradores, todo lo podemos cumplir. No es necesario que estén en la sección de humanidades. ¿Me escuchan así? Sí. De todos modos, el micrófono ya murió. Entonces, una de las mayores virtudes de la educación universitaria es la posibilidad de revertir los efectos de inequidad social y la exclusión. Eso es lo que resume lo que acabo de decirles. ¿Cómo hacer que ustedes no padezcan esa inequidad social y esa exclusión en el desarrollo imperfecto que existe en nuestro país? Esta es una de las respuestas. El mundo académico, ¿no? Entonces, la educación universitaria revierte esos efectos en donde la inequidad social y la exclusión son parte del panorama de todo nuestro país. Aquí están las respuestas, pero no acaban aquí, hay que seguir haciendo algo más allá afuera, fuera de la academia. Entonces, lo que quisiera compartir con ustedes es que una manera de continuar participando en ese desarrollo de nuestro país es que adopten una filosofía de vida, que yo creo que ya empezaron a adoptarla, y que consiste en dominar la técnica de autoformación y el autoestudio. ¿Qué quiere decir? Yo creo que ustedes, como representantes de la excelencia de esta institución y de los más altos promedios de la misma, llegó un momento dado en que sus profesores no tenían que decirles estudia, o si no tienes este trabajo no vas a obtener tal escala, etcétera, etcétera. Llega un momento en que ustedes lo hacen por sí mismos, ¿no es así? Nadie los obliga. Bueno, esa actitud de autoestudio, de formación personal por sí mismos, no la abandonen, porque ya que salgan al campo de trabajo, ya nadie les va a estar calificando si trabajan bien, si trabajan mal, si entregan trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, el autoestudio, esa disciplina de autoformación, debería formar parte de sus habilidades. Se forma entonces así una filosofía de vida, una filosofía que es una perspectiva de cómo asimilar su propio desarrollo profesional y cómo asimilar el desarrollo de nuestro país. Les voy a hacer, hablando de filosofía de vida, hablar un poco de filosofía, es muy breve para que no se aburran, pero en el origen de la filosofía estamos hablando de la filosofía clásica de Occidente. En la antigua Grecia, no sé si ustedes hayan leído alguna vez, no era un país, sino eran varias ciudades-estado. No era un solo país consolidado como una república, sino varias ciudades que tenían su propio sistema de gobierno y de vez en cuando se aliaban para combatir a otras potencias, otros imperios, pero no era un país. Entonces, en esa autoadministración de las diversas ciudades de la antigua Grecia, una de las cosas que trataban de compartir era la cultura y la mitología. Entonces, cada ciudad compartía los mismos dioses, los mismos mitos, incluso las mismas, no era una religión propiamente dicha, pero las mismas perspectivas respecto al infinito y al universo. Una de las cosas que cada ciudad hacía era representar sus tragedias. Entonces, el representar una tragedia era hacer que los actores y el público se comunicaran con el infinito. Era revivir los mitos a través de la tragedia para conectarse con los dioses y representar la relación de los hombres con esos dioses y con la trascendencia. Entonces, cada ciudad representaba sus tragedias, cada ciudad tenía una manera y un estilo personal para comunicarse con los mitos y con los dioses, y de una ciudad a otra enviaban embajadas
la ciudad de Atenas decía, voy a enviar una embajada a la ciudad de Esparta para observar cómo es que ellos representan la tragedia de Edipo, por ejemplo, la tragedia de Medea, ¿no? Sobre todo para ver cómo es que viven ellos el misticismo y cómo es que ellos adoptan la forma de relacionarnos con los dioses. A esas embajadas se les llamaba teorías. Entonces, ese es el origen de la palabra teoría. Fíjese, es algo muy importante en el medio académico. La teoría era la embajada que enviaba a cada ciudad griega para ir a ver la representación de en otras ciudades de las mismas tragedias. Esa es teoría. Teoría viene del verbo teores, que es ver u observar. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro asunto del día de hoy? Que ustedes, los que están viajando a otros países, son como una teoría. Son como unos observadores, no de mitos ni de tragedias, espero que no vayan a haber tragedias en otros países, no, unos observadores de la forma en que en otros países se aplica la técnica. ¿Se dan cuenta? Ustedes son la teoría de esta institución. Entonces, son observadores. Otro aspecto, que sobre todo ya lo marcó Aristóteles, tiempo después, es la praxis. ¿Qué relación hay entre teoría y praxis? La praxis es lo que hacemos todos los días. Los que somos profesionistas, que tenemos nuestro negocio, nuestro trabajo, es lo que hacemos día con día, los aspectos prácticos para resolver problemas y para obtener ingresos y para tener un desarrollo profesional. Y la teoría es lo que ustedes hacen, ir a observar. Bueno, pues las dos son necesarias, amigos. No lo vayan a olvidar. Así como es necesario que ustedes mejoren en su praxis, en su desempeño profesional diario, de vez en cuando hay que aplicar la teoría, hay que ir a observar o hay que detenerse para ver cómo es que otros elaboran su praxis para mejorar nuestra propia praxis. ¿Está claro este concepto? Entonces, Aristóteles decía, el punto más elevado de la praxis es la teoría. ¿Qué querrá decir esto? Que si ustedes están inmersos en su praxis día con día, de vez en cuando, no sé, cada año, cada 6 meses, cada 5 años, hay que detenerse y observarse a sí mismos y observar a los demás. Hay que teorizar. Entonces, es posible que lo que aquí en esta universidad vieron fuera una combinación de las dos cosas, la teoría y la práctica. Entonces, lo que les recomiendo, conforme vayan avanzando sus estudios y cuando llegue el momento en que se gradúen, no olviden combinar los dos aspectos, la teoría y la praxis. Eso va a implicar que ustedes, cada uno, se responda a la pregunta, ¿qué es lo que significa ser profesionista? Ser profesionista puede significar muchas cosas, tantas respuestas como personas hay aquí en este momento. Puede significar una oportunidad para sacar a su familia adelante, para que ustedes mismos y sus familias se sientan orgullosos, para que tengan una manera de responder ante las dificultades económicas del país, no sabemos, ¿no? Pero en toda esa posibilidad de respuestas que ustedes tengan para determinar qué es lo que significa ser profesionista, uno de los aspectos para los que ustedes están siendo preparados es para tomar decisiones. Cualquiera que sea su puesto, cualquiera que sea la empresa que los vaya a contratar, cualquiera que sea el país a donde vayan, tienen que tomar decisiones. Entonces, a lo mejor ustedes, hablando de ingeniería, originalmente soy ingeniero, entonces sé que muchas de las respuestas que uno busca como en la técnica provienen de la misma teoría, es decir, hay ecuaciones, hay diagramas, hay conceptos predeterminados. Bueno, pues aún así hay que tomar decisiones, ¿no? Cuando se está construyendo un puente, hay que tomar decisiones de cómo reforzar la estructura, qué materiales utilizar, cuáles métodos de construcción son los más adecuados, cuál es el personal más adecuado. Y aún así se caen los puentes, ¿no? Entonces, las decisiones es algo que ustedes no pueden rehuir en ningún momento. Son decisiones no nada más técnicas, también van a ser decisiones sociales, decisiones económicas, decisiones administrativas, decisiones humanas. Por ejemplo, la decisión de cuánto le van a dedicar ustedes a su vida profesional y a su vida familiar.
al matrimonio, a los amigos, a sus propios, al propio ocio. El ocio, por cierto, no es malo, el ocio también es necesario. Hay que saber tener ocio y tener tiempo para nosotros mismos, porque ese ocio es el que deriva en la teoría, justamente. No necesitan ir a otros países ni necesitan ir a ver tragedias griegas para ser teóricos. Pueden estar teorizando desde la comodidad de su casa. Es muy probable que todos ustedes, sobre todo los funcionarios que aquí nos acompañan, tengan mucho trabajo, estén agobiados, pero llega un momento en el día, estoy seguro, ya sea en la noche o el fin de semana, que empiezan a teorizar. Necesitan el ocio para tomar pilas y pensar respecto a cómo aplicar más exitosamente la práctica que hacen día con día. Entonces, esta manera de tomar decisiones se puede fortalecer de muchas maneras. Una manera es la intuición. Hay gente que nació para tomar decisiones y bueno, lamentablemente muchos de ellos están en asuntos no muy legales. Los delincuentes, por ejemplo, los narcotraficantes toman decisiones tremendas momento a momento, pero también la toman los médicos, también la toman los abogados, también la toman los ingenieros. Entonces, ¿cuál es el ingrediente más importante para tomar decisiones? Es que ustedes estén mejor preparados. ¿Qué significa tomar decisiones con la mejor preparación? Que tengan ustedes varias opciones. Si tienen una sola opción para tomar decisiones, pues están acorralados, ¿no? Si tienen varias alternativas, varias opciones para tomar una decisión, están mejor capacitados y mejor preparados. Bueno, de eso se trata. Tarde o temprano les van a exigir a ustedes tomar decisiones. Cuando ustedes estén mejor preparados, entonces podrán tomar mejores decisiones, ¿no? Una decisión que yo creo que en este momento están ustedes a punto de tomar es qué camino seguir para su preparación académica, su formación académica, su capacidad de aprendizaje, de autoaprendizaje, de autodisciplina. Y tengo una opinión personal, pero bueno, yo creo que está muy sustentada en muchos de los aspectos que vemos día con día, y es que en el mundo del aprendizaje, en el mundo de la formación y del desarrollo intelectual, puede haber dos caminos. Ahí está. Dos caminos. Uno es el camino erudito y otro es el enciclopédico. ¿Cuál es el camino erudito y cuál es el enciclopédico? El erudito es cuando ustedes eligen un camino y están seguros que ese es el camino que van a seguir el resto de su vida, y por ahí van a invertir todos sus esfuerzos, todas sus ilusiones y toda su preparación. Es el camino que exigen, por ejemplo, la gente que se mete a estudiar una carrera, estudia la maestría y luego el doctorado, y se hace erudito y súper especialista en un campo del saber. Ese es el camino que normalmente siguen los que estudian un doctorado, ¿no? El súper especialista conocedor de un campo del saber. Y es muy bueno. Es el erudito que van a llamar cuando se necesite una respuesta específica de ese campo del saber. Son los que están viajando por todo el mundo resolviendo problemas de un campo específico del saber, y no hay nadie más que tenga la mejor respuesta que los eruditos. El otro camino es el enciclopédico. ¿Cuál es el enciclopédico? Cuando ustedes empiezan su formación en un campo del saber, pero de pronto sienten que para complementarse necesitan algo más diferente de ese campo del saber. Es típico de los ingenieros, tengo muchos colegas ingenieros que para seguir desarrollándose, sobre todo desde el punto de vista social y laboral, complementan sus estudios de ingeniería con una maestría en administración, por ejemplo, o en una maestría en finanzas, en fin, entran a otro campo del saber. O por ejemplo, ustedes son ingenieros o administradores y de pronto se dan cuenta que quieren formar una empresa, pero para formar esa empresa necesitan a alguien especialista en recursos humanos o alguien especialista en sociología. ¿Ven? Ese es el camino enciclopédico, en donde se van abriendo los campos del saber hacia otras disciplinas que se complementan una a otra.
Una institución como esta es enciclopédica. No podría ser administrada por un solo perfil de personas. Aquí tiene que haber administradores, contadores, abogados, ingenieros, etc. Esto es lo enciclopédico. Entonces, esa es una de las decisiones que ustedes van a tener que tomar, tal vez no ahora, y tal vez no de manera forzada, se va a dar de manera natural. ¿Seguiré un solo camino para convertirme el erudito de un solo campo del saber y de una sola especialización? ¿O me iré por un campo del saber que complemente al actual y otro, y otro, y otro? Ustedes lo definirán. Los dos son muy disfrutables, los dos rinden frutos y los dos se van a adecuar a la manera en que ustedes vayan desarrollándose académica y profesionalmente. En cualquiera de los dos caminos van a descubrir que nuestro país, pues en este momento no es necesario remarcarlo, tiene muchas áreas de oportunidad. Hay muchas maneras de ver a nuestro país, pero una de ellas, lamentablemente, con la que nos ven otros países, es que estamos inmersos en corrupción, violencia, ineficacia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros del mundo académico no podemos tener todas las respuestas para sacar a nuestro país adelante, pero que hay algunas que quiero compartir con ustedes, que es muy posible que si ustedes las aplican y las comparten con otras personas, con sus compañeros de trabajo, con sus de estudio, con sus profesores, y las empiezan a dispersar en la sociedad, pueden ayudar a que este ambiente en el que vivimos en México se puede ir transformando. Se trata de la reconstrucción de la ética del trabajo, de la ética política y la redignificación del esfuerzo. ¿Qué significa la ética del trabajo? Que se acaben los favoritismos, que se acabe el meterse el pie unos a otros en los trabajos, que se reconozca el esfuerzo realmente por lo que se sabe y por lo que se hace y no por las relaciones que hay en los trabajos. Una ética política en donde cada vez este país tenga mayor credibilidad en cuanto a sus resultados de las elecciones, pero también en cuanto al actuar de todos los políticos en todos los niveles. La redignificación del esfuerzo, en donde en el país se reconozca el esfuerzo de cada quien y se remunere de una manera justa. Esto parece obvio, pero no es así. Yo creo que muchos hemos vivido ejemplos en donde el esfuerzo de unos no es reconocido y tienen que buscar oportunidades en otros lugares o en otros países. Entonces, uno de los anhelos que tenemos, todos los que ya formamos nuestra profesión en este país, es que los talentos como ustedes, como los que están el día de hoy aquí, la excelencia de nuestros estudiantes, no se vaya a otros países y se quede allá a que se dignifique su esfuerzo. Sería deseable que este país les dé una retribución digna por el esfuerzo que están haciendo. A lo mejor no es fácil, pero que se den los caminos y las oportunidades para que el esfuerzo sea reconocido y no tengamos que mirar a otros países y que este país se vaya quedando poco a poco sin el talento humano. Que se vayan los futbolistas, pero no los ingenieros ni los administradores, ¿no? De todos modos, los futbolistas también regresan, ¿verdad? Entonces, como pueden ver ustedes, a pesar de que esta es una universidad tecnológica, no podemos dejar de lado el desarrollo humano. Ustedes, de alguna u otra manera, no dejen de desarrollarse como seres humanos. Y eso no siempre lo da la teoría y la praxis de su propia profesión. A lo mejor lo encuentran en otro lado, en el arte, en la lectura, en la convivencia con los demás, en las actividades sociales, etc. Entonces, ese desarrollo humano es multiplicativo. Si ustedes empiezan a tener un desarrollo humano eficaz y realmente sincero, tarde o temprano van a impactar en los demás. Piensen, por ejemplo, en un monje budista, hablando de una persona totalmente aislada. Él está buscando un desarrollo humano, ¿no? Pero para hacerlo se queda encerrado en un monasterio durante 3, 4, 5 años. Son casos reales, ¿no? Hay un tipo de hace como 3 años que anunció que se iba a quedar en cierta posición junto a un árbol durante 7 años. No sé si lo vieron en las noticias. Ese era su gran logro, esa era su manera de meditar. Bueno, pues aún así, ese desarrollo humano
puede ser significativo, porque cuando ese monje budista deje de meditar y se vaya a convivir con la gente, va a reflejar compasión, va a reflejar serenidad, ¿se dan cuenta? A pesar de que posiblemente en su desarrollo humano estuvo aislado, al salir a la sociedad va a tener un impacto. Entonces, no quiero que se vayan ustedes a meditar 5 años junto a un árbol. No creo que tengan el dinero para hacerlo, ¿verdad? Señor rector, no sé qué opina, pero... Entonces, no se vayan a meditar a un árbol para desarrollarse, pero sí desarróllense como humanos. Cualquier cosa, cualquier decisión que tomen ustedes para desarrollarse como seres humanos va a tener un impacto. Así como tiene un impacto ahora el que tengan la excelencia y los mejores promedios de esa institución, ya tiene un impacto en sus familias están orgullosas, ya están teniendo la posibilidad de viajar a otros países, ¿no? Bueno, cuando no dejen de lado el desarrollo humano, se van a dar cuenta que tarde o temprano va a dar resultados. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ustedes van a trabajar con gente, tarde o temprano van a trabajar con gente, no creo que se vayan a ir a aislar como algunos científicos o tecnócratas lo hacen. Entonces, tarde o temprano van a tener que tomar decisiones humanas. Ese es el impacto que tiene que tener en sus vidas este tipo de desarrollo en las dos vertientes, tanto el técnico como el humano. Eso debe de tener frutos tarde o temprano, porque así como ya mencioné que en este país existen fallas, áreas de oportunidad, hilos densos de corrupción, por ejemplo, por todos lados, a todos los niveles, también asistimos a descubrimientos y avances en el conocimiento. No es del todo desconocido que hay estudiantes de carreras técnicas que han triunfado en concursos de robótica. No sé si estén enterados de los de nanotecnología. Hace como unos meses, no sé, unos estudiantes del Politécnico hicieron un robot que creo que lo que hace es pelear, ¿no? Es un robot para peleas de sumo. Son robots de este tamaño que hacen peleas. Bueno, ganaron 3 mexicanos creo que fue en China. ¿Ven? Entonces, y hay hace como 5 años una niña de 11 años, gran pianista, que fue al Carnegie Hall de Nueva York. Compositores, artistas, en fin, el director Iñárritu, en fin, tenemos mucho de lo cual sentirnos orgullosos. Entonces, no le hagan caso a Donald Trump, si escucharon su reciente discurso, tenemos mucho para demostrar que no es así, ¿verdad? Entonces, y ustedes son la bandera de este sector, el sector de la tecnología y del desarrollo académico. Entonces, es muy probable, no importa que sigan ustedes el camino erudito o el enciclopédico, es muy probable que tarde o temprano tengan que enfrentarse a promover sus ideas. La respuesta que dio uno de estos muchachos del concurso de microrobots de sumo en el concurso le preguntó un reportero, bueno, ¿qué vas a hacer de ahora en adelante? Y todo el mundo hubiera esperado, voy a seguir haciendo robots. No, dijo, esta tecnología del robotito que construimos y que ganó, la voy a usar ahora para un proceso industrial. Y ese proceso industrial va a tener repercusión si es vendible, ¿no? Entonces, tarde o temprano, aunque ustedes decidan seguir el camino de la erudición, de ser súper especialistas y doctorados en algo, tarde o temprano van a tener que relacionarse con el mundo comercial. No por ser el mundo de la mercadotecnia o de vender por vender, sino el mundo en donde sus investigaciones y su trabajo en la tecnología tiene que tener un impacto afuera. Porque eso es lo que necesita nuestro país, ¿verdad? Necesita patentes. Entonces, espero que de aquí de los, no sé, más de 100 alumnos que están presentes, por lo menos unos 99 descubran una nueva patente. Alguna vez estuve en un proyecto de asesoría para el Instituto Mexicano de la Protección Industrial, donde se registran las patentes y las marcas en nuestro país. Y uno de los altos directivos le pregunté, bueno, y aquí se ve que está lleno, siempre hay alguien formado para registrar patentes y marcas. Digo, esto es fantástico, ¿no? Significa que en nuestro país hay muchos inventores y hay mucha gente con nuevas ideas. Dice, no,
El 90% de los que vienen a registrar patentes son extranjeros que traen patentes de sus países para que no se las roben en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Bueno, espero que entre todos nosotros podamos darle la vuelta a esa situación, que el 90% de las patentes del INPI sean mexicanas, no que vengan del extranjero. Entonces, yo creo que la respuesta está en ustedes, nadie los va a obligar a hacer lo que ustedes decidan, pero espero que la riqueza de conocimientos y de experiencia la traigan a nuestro país algún día, la traigan de regreso y no tengan que pasar como con el químico mexicano que ganó el premio Nobel. No sé si sepan que hasta hace unos años México no admitía la doble nacionalidad, pero debido a que este químico ganó el premio Nobel, México lo quería para sí. Le dijeron, bueno, pues, tú sí puedes tener doble nacionalidad y ahí 1, 2, 3 por mí y por todo. Tuvo que pasar eso para que se diera la doble nacionalidad. Bueno, espero que eso no les pase a ustedes. Espero que traigan patentes, que traigan invenciones y sobre todo que sepan asociarse. Uno de los aspectos, como les decía yo, recorrí el país dando cursos de capacitación de todo tipo, pero uno de los aspectos, una de las áreas de oportunidad más graves que existe en nuestro país es el trabajo en equipo. Esa es una situación muy lamentable en todos los niveles. He trabajado para el sector agropecuario, el sector industrial, el sector comercial, en todos lados, el sector gobierno, en todos lados el trabajo en equipo es una verdadera decepción. Entonces, eso también llévenselo en su formación. Sé que los mejores proyectos que hicieron en esta carrera a lo mejor lo hicieron solitos, desvelándose y tomando café y otras sustancias raras durante la madrugada, pero no olviden que el trabajo en equipo es muy necesario en este país. Es una situación que debe resolverse. Cuando se resuelva eso, este país va a cambiar, estoy seguro. Más allá de la corrupción, el narcotráfico y todo eso, el trabajo en equipo, si logramos darle la vuelta, va a ser una gran diferencia entre nuestro país. Entonces, empiecen aquí, empiecen por ustedes mismos y a trabajar en reconocer el esfuerzo de los demás. Y sobre todo pensar que esta universidad, siendo tecnológica, tiene un papel muy importante en la sociedad. Vean ustedes la diferencia entre Carlos Slim y Bill Gates. A ver, vamos a hacer una pregunta, si me lo permite. ¿Cuál es la diferencia entre Gates y Slim? ¿Cuál es la diferencia entre Carlos Slim y Bill Gates como millonarios en cuanto a la naturaleza de su fortuna? ¿No hay un micrófono, compañero? Un momentito. Mientras toman un trago a tu jugo, yo a mi agua. Carlos Slim es el segundo millonario y Bill Gates es el primero, ¿no? Esa es una diferencia. ¿Alguna otra, compañeros? Mira, acá hay una respuesta, por favor. ¿Sí? Bueno, y se van como caballos en el hipódromo, a veces va uno. Yo considero que Bill Gates es porque es un innovador. ¿Dónde estás, compañero? Sí, también es bueno saber tomar buenas decisiones, pero Bill Gates por su innovación. Esa es la diferencia que quería marcarles. ¿Qué es lo que vende Carlos Slim? Vende tecnología que viene de otros países. ¿Qué es lo que vende Bill Gates? Tecnología que hacen en sus laboratorios. Tengo un compañero, hablando de gente que se va a otro país, que empezó en una universidad tecnológica aquí en México, se fue con la carrera inconclusa, terminó su carrera en Texas, se hizo su maestría y ahora está trabajando en Washington, en el Seattle, ahí con Bill Gates. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este amigo está en un área comercial y de soporte técnico, pero me comenta que toda la tecnología a la que él le da el soporte técnico y en la que él es responsable fue producto de la investigación de los laboratorios de Microsoft. ¿Ve? Entonces, qué bueno que exista Carlos Slim, es una manera de generar empleo, generar una infraestructura de desarrollo, etcétera. Muy bien. Pero necesitamos más empresas como la de Bill Gates, en donde la tecnología que se comercializa y que se vende
es producto del ingenio mexicano. ¿Ven? Entonces, si algún día los llama Carlos Slim y los invita a trabajar, sí, pero yo con mi tecnología, ¿no? Aunque no sé, un teléfono celular aquí en México. Recuerden, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de González Camarena? ¿Quién fue González Camarena? El inventor de la tele, y se fue a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos en este país, una manera en que la tecnología y el talento y los recursos intelectuales se queden aquí mismo para desarrollar nuestro país. Y ese es el desarrollo justamente. Ustedes cuando compran un teléfono, un plan de celular, están aportando ingresos a empresas que están en otros países, ¿no? Cuando alguien compra en Estados Unidos un Windows o un Office de Bill Gates, esa tecnología se produjo ahí mismo y se quedó ahí mismo. Algo así necesitamos en el país, y yo creo que sí es posible. Entonces, como pueden ver ustedes, yo comparto la emoción que han sentido los que han viajado a otros países. Como mencionaron en mi semblanza, salí del país muy joven, a los 17 años fui a Cambridge primero a estudiar inglés, luego estuve en Yugoslavia, un país que ya ni existe. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Tito? Josip Broz Tito, que incluir clases de historia aquí, como optativa. Suecia, en fin. ¿Qué es lo que uno contempla cuando va a otros países? Es lo que les decíamos hace un rato de la teoría en la antigua Grecia. Es ir a observar, aprender y, de ser posible, traer de regreso. ¿Qué es lo que uno quiere traer de otros países? Los que han viajado a otros países, ¿qué les gustaría traer de otros países para insertar en México? ¿Qué han visto en otros países que dijeran, yo lo quiero para México? Un micrófono aquí para compañero. Bueno, yo en lo personal me quedo como para mí es muy grato haber viajado a otro país, pero yo me quedo con la forma de trabajar de ellos. Como bien lo decía, forman grupos de investigación, los cuales están enfocados a terminar un proyecto y seguir con esa investigación. A mí me llama mucho la atención todo eso, y para mi país me gustaría, o lo personal, me traería pues, la tecnología, la información o el conocimiento, y formar grupos de trabajo. Eso es lo que yo me traería. Y eso, ¿no? Y crear empresas, pero empresas aquí en México y con nuestra propia tecnología. Muy bien. Entonces, bueno, yo tengo viajando a Estados Unidos, tuve clases de política pública, public policy, y nos enseñaron la base por la que está construido Estados Unidos, y es que los estadounidenses aman su nacionalidad, son muy patrióticos. Entonces, algo que yo traería aquí a México es que seamos nacionalistas, que amemos nuestra bandera y lo que tenemos para... sí, y no nada más el día que juega la selección, ¿no? Sino amar la tecnología, nuestras universidades, etc. ¿Alguien más? Allá, hasta atrás, hasta atrás. Hola, buenos días. Yo creo que no es necesario hablar de tecnología, sino simplemente los métodos de trabajo que tienen. Yo estuve en China y el método que tienen ellos es una buena organización. Allá no hay quién es más, quién es menos. Allá el que trabaja es el que sabe, y por el que sabe está trabajando. Allá no hay una persona indispensable, todos son nada. Si sabes tu trabajo y sabes tu carrera, trabaja. Si no, no te preocupes. Sí. Hay muchos como tú. Yo creo que sería lo más importante traer la administración, de cómo ellos trabajan, de cómo ellos implementan sus proyectos. Yo creo que es muy bueno la organización que tienen para llevar y hacer crecer. Allá no todos, el jefe no gana igual el empleado, pero gana 7 veces lo que gana el empleado. Entonces, para empezar una buena empresa es eso, no porque eres el jefe quiere decir que vas a llegar a mandar.
Tienes que formar parte de tu empresa y trabajar con el obrero, con la persona, así sea de limpieza, de lo que tú quieras trabajar, pero tienes que trabajar desde abajo para conocerlo. Yo creo que no es importante la tecnología, simplemente una buena administración. Muy bien. Sí, eso es cierto. No es nada más traerse tecnología, es traerse métodos de trabajo, actitudes, ¿no? Actitudes diferentes, en donde sí saben la historia de la persona que trajo el Yakult aquí a México, que durante 10 años no se subió el sueldo, andaba con un suru recorriendo toda la ciudad, vendiendo sus productos, y era uno más del equipo de trabajo. ¿Serán todos los empresarios mexicanos así? Tal vez no, ¿verdad? Entonces, eso, al estar de regreso, es traerse ideas, traerse métodos y formas de trabajar. Entonces, la idea es que no se detengan. Esta excelencia que han logrado es muy importante, pero no es la única que está en su camino. Puede haber muchas cosas más en su camino. Se trata de aportar a sí mismos, a su país, y a tener siempre una actitud abierta hacia el aprendizaje. Hay un ingrediente, antes de concluir quisiera grabarles un ingrediente más que les recomiendo tomen en cuenta para su formación, y es la imaginación. El doctor Albert Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Él, por supuesto, para poder postular sus teorías, tuvo que tener conocimientos acerca del comportamiento de la luz, acerca de la geometría no euclidiana, acerca de la física cuántica, la física de probabilidades, todo eso. Pero él alguna vez declaró, de nada hubiera servido tener todos esos conocimientos sin la imaginación necesaria para combinarlos y obtener nuevos resultados. Entonces, no sé qué camino van a tomar cada quien, ustedes lo decidirán, pero les recomiendo que siempre lleven a la mano una buena dosis de imaginación. ¿Se acuerdan de la toma de decisiones, de la solución de problemas? La imaginación es un ingrediente muy útil a la hora de resolver problemas. ¿Y cómo pueden ustedes adquirir imaginación? A través de la lectura, a través de la literatura. No necesariamente la literatura académica, sino la literatura de ficción, leer poesía, cuento, novela, en fin. Entonces, este aspecto, tómenlo en cuenta. Vayan pensando cómo es que pueden ustedes, visiten museos, ustedes pueden desarrollar su propia manera de crear arte, tocar guitarra, etc. La imaginación es un ingrediente muy útil y es indispensable. Estoy seguro que los que están aquí, que ya tienen años trabajando en el medio laboral, en el medio profesional, académico, en alguna parte de su vida han tenido que usar una buena dosis de imaginación para resolver problemas. Finalmente quiero concluir mi plática con una reflexión que hizo un gran cardiólogo mexicano de mediados del siglo XX, el doctor Ignacio Chávez. No sé si alguno de ustedes ha estado en la Ciudad de México en el multifamiliar Juárez, no sé si lo ubican, el centro médico, ¿lo conocen? ¿Lo ubican el centro médico? Frente al centro médico hay una unidad habitacional que se llama multifamiliar Juárez. Vayan un día de visita por ahí y busquen el busto, el homenaje que hay a el doctor Ignacio Chávez. No es muy grande, es algo muy modesto, pero es muy significativo. Ahí van a leer una frase del doctor Ignacio Chávez que fue como el testamento, fue como el legado de su vida profesional. Fue un gran cardiólogo, una persona muy admirable desde el punto de vista científico y académico y profesional, pero también era un gran ser humano. Y él decía, eso está escrito en ese lugar, si algún día lo visitan: nuestro paso por la vida no es solo goce y tampoco sufrimiento. No venimos nada más a gozar, como los hedonistas de la antigüedad clásica. Tampoco venimos a sufrir, como lo dicen algunas religiones, mucho menos a expiar, como lo dicen también algunas religiones. Este no es un mundo de expiación. Ignacio Chávez dice, nuestra vida es una misión. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejarles por último, que su vida se está convirtiendo en una misión. Acaban de cumplir algunas metas, vienen otras metas, pero tarde o temprano, tal vez en unos años más, se empiecen a trazar cuál será la misión de mi vida,
o cuáles serán las misiones de mi vida. Cuando ustedes lo definan, traten de tener presente estos momentos en donde en alguna parte del logro de sus misiones hay satisfacciones y en algunas partes de la búsqueda de misión también hay tropiezos. Entonces, la idea es fortalecer sus capacidades para lograr esa misión, identificarla, no dejar de aprender, no dejar de interesarse por sí mismos y por los demás. Entonces, este esfuerzo que están haciendo aquí el día de hoy en esta comunidad académica ya rindió ciertos frutos, ya cumplieron una parte de esa misión. Sigan buscándola y sigan fortaleciendo. Les deseo mucho éxito a todos ustedes, a los que siguen estudiando aquí, a los que ya están por concluir, a los que van a otros países. Y lo que les pido a todos es que hagan lo que hagan, siempre tengan presente a México en su corazón. Muchas gracias. Es así como el maestro Arturo Gudiño Díaz engalanó este encuentro compartiendo tan ilustrativa conferencia en este grupo de estudiantes de excelencia de esta máxima casa de estudios. Por una educación tecnológica de excelencia, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.